Este plan de desarrollo tiene como base principal tres pilares, que son el emprendimiento, la legalidad y la equidad. Gobierno y Congreso inician discusión del Plan Nacional de Desarrollo. Ante fuertes críticas del Congreso, Gobierno desistió de eliminar los subsidios de energía y afectar a trabajadores independientes. El presidente de la Cámara, el doctor Chacón, nos acompañó en la cumbre de gobernadores en San Agustín. Allí le manifestamos nuestra preocupación por el recorte de recursos de regalía, por la centralización de los recursos de regalías. Gobernadores se unen a petición del presidente de la Cámara para no afectar las finanzas de los entes territoriales. Con proyecto de ley se busca regular las multas en el caso de los vendedores ambulantes. Opiniones divididas frente a la decisión que toma el presidente Iván Duque sobre ley estatutaria de la JEP. Comité directivo de la Cámara de Representantes traza línea de trabajo para este año. Bienvenidos al noticiero de la Cámara de Representantes. Soy Natalia Andrea Lara. Y yo, Diana Margarita Soto, y vamos con la información legislativa de esta semana. El Gobierno Nacional explicó al Congreso de la República los fundamentos y alcances del Plan Nacional de Desarrollo, que inició su discusión en las comisiones económicas. Una de las polémicas frente al artículo que eliminaba los subsidios de energía fue subsanada por el Gobierno. Sin embargo, aún hay puntos de desacuerdo. La directora de Planeación Nacional inició la socialización del Plan Nacional de Desarrollo en las comisiones económicas. Los representantes a su vez sentaron su posición frente a diferentes temas que vienen en el proyecto, como la generación de empleo, la afectación del sector minero, entre otros. Este plan de desarrollo tiene como base principal tres pilares, que son el emprendimiento, la legalidad y la equidad. Y en el tema de emprendimiento hay mucho por hacer en Colombia, hay que facilitarle a las empresas la posibilidad de crearse, pero no solo de crearse, sino también de sostenerse en el tiempo. Muchas empresas mueren al segundo año, entonces esa es una apuesta importante, quitar trámites, facilitar la creación de empresa y apoyarla también para que permanezca en el tiempo. Los representantes que no están de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo también opinaron. Es inaceptable como vemos que el tercer sector que más plata va a recibir es el sector minero, donde va a recibir alrededor de 98 billones de pesos en estos 4 años. Hay unos temas muy preocupantes como las licencias express que van a tener, unas licencias prorrogables hasta por 30 años y así sucesivamente. Y esto es una clara muestra que efectivamente lo que se nos viene de acá para adelante y como este gobierno vislumbra el futuro de Colombia es a través de la minería y la explotación de los recursos naturales. Se pretende que el gobierno tenga facultades por parte del Congreso para hacer dos reformas y esenciales. Primero quieren cambiar quieren hacer una modificación a toda la estructura administrativa del Estado, facultades para cambiar entidades, para suprimir entidades, para crear nuevas entidades. Pero adicionalmente a esto pretenden también facultades para modificar el sistema general de participaciones, sin el Congreso de la República. También quiere modificar en el Plan Nacional de Desarrollo el sistema de regalías. Pretenden que el gobierno nacional sea el que tenga el monopolio para viabilizar los proyectos, es decir, quieren acabar los OCAT. A su vez, el retiro del articulado para no afectar al estrato 3 con los subsidios de los servicios de agua y energía y de no aumentar el pago en la cotización a los contratistas por parte del presidente, el debate continuará para que sea la hoja de ruta de los próximos 4 años. La Federación de Departamentos de Colombia se sumó a la petición que hizo el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, para revisar un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo que afecta las finanzas departamentales. Para los gobernadores del país y el presidente de la Cámara, la modificación al impuesto de licores en este proyecto se suma a decisiones anteriores del Ejecutivo que reducen recursos importantes para los territorios. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, presidente de la Federación de Departamentos, señaló su preocupación frente a un artículo en el plan de desarrollo que modifica el impuesto a los licores. Bueno, los gobernadores estamos muy preocupados porque se incorporaron en el plan de desarrollo 3 artículos sin ningún sustento en las bases del plan que afectan terriblemente las finanzas de los departamentos, es decir, prácticamente acabaría las licoreras departamentales y ese ingreso es muy importante para el departamento. Entonces lo que nosotros vemos es como el Estado cada día, el gobierno nacional nos entrega más responsabilidades, nos quita recursos y se están volviendo literalmente inviables los departamentos. Así que todos los gobernadores hoy
hoy estamos haciendo un frente común para decirle no a este tipo de decisiones en el plan de desarrollo. Amaya señaló que los gobernadores del país se sumaron a la advertencia del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, sobre este artículo. Bueno, el presidente de la Cámara, el doctor Chacón, nos acompañó en la cumbre de gobernadores en San Agustín. Allí le manifestamos nuestra preocupación por el recorte de recursos de regalía, por la centralización de los recursos de regalías. Él ha estado muy atento, nos ha estado colaborando y en este tema de licores, pues él ha sido una voz importante aquí en el Congreso que reconocemos los gobernadores y que esperamos tener las garantías para poder traer acá las preocupaciones al Congreso de la República desde los gobiernos territoriales. A través de una carta enviada al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, señaló que los ingresos de los departamentos se han reducido en 600.000 millones de pesos y que ahora con el artículo 148 del Plan Nacional de Desarrollo se prevé una nueva reducción porque se modifica la tarifa de los licores. La Comisión Séptima de la Cámara se dio a la tarea de desagregar los recursos destinados a los sectores sociales en el Plan Nacional de Desarrollo. Los representantes pidieron priorizar los proyectos de empleo, inclusión, seguridad social, vivienda y educación, entre otros. El representante a la Cámara, Faber González, solicita al Gobierno Nacional que en especial el deporte y la cultura sean una prioridad para la región suroccidental del país. Que en esa costa pacífica se hagan inversiones para infraestructura deportiva, para el desarrollo del deporte, pero también de la cultura, pero que al tiempo también se hagan trabajos de masificación de la práctica del deporte, de buscar la excelencia en el deporte y aquellos que ya vienen haciendo una disciplina deportiva que tengan la posibilidad de volverse competitivos. Para algunos representantes de la comisión existen varias inquietudes en torno a este proyecto. En trabajo, ¿qué va a pasar con las pensiones? En trabajo, ¿qué va a pasar con el desempleo? De igual forma, en salud, ahí sí que tenemos una gran crisis con las EPS, con las instituciones prestadoras del servicio de salud y pensamos que el sistema tiene que entrar a reformarse. El presidente de la comisión especifica los alcances que tendrán algunos de los temas a discutirse dentro del proyecto Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Vivienda. Muy interesante, vivienda de interés social. Y aquí queremos, y nosotros vamos a una proposición grande y estaremos con las económicas para que el tema de vivienda lo maneje solamente vivienda. Fondo Nacional del Ahorro. Queremos manejar los recursos por el Fondo Nacional del Ahorro, pero no le damos las herramientas al Fondo Nacional del Ahorro. En este momento una persona para validar un crédito tiene que esperar el Fondo Nacional del Ahorro 6 meses o hasta un año para que vaya el evaluador y eso no debe ser así. Salud. Importante aquí la centralización del medicamentos no POS para las entidades territoriales. El medicamento no POS son los que lo llevan a la quiebra. El objetivo es centralizarlas a partir del 1 de diciembre de 2020. Y esto es muy importante porque se va a comprar en escala. Ley de punto final. Tenemos que ponernos de acuerdo las EPS y las IPS para tener la capacidad de fortalecer a nuestros hospitales. Migración en Colombia. La atención en salud de los migrantes de Colombia. ¿Dónde están los recursos? Entonces hay 2 artículos en los cuales fortalecen que los recursos lleguen a las entidades territoriales para la atención. Trabajo. Mucha gente en Bogotá, en muchas partes, trabaja por horas, entonces tenemos que llegar a que esas personas puedan formalizarse. En este momento el Ministerio de Trabajo no tiene la forma de hacerlo, entonces tiene que darle herramientas a ese empresario para que estos muchachos, esas personas que están trabajando, tengan un trabajo formal y que tengan salud y pensión. Deportes. El Ministerio del Deporte tiene que ser un hecho, es algo que va a mejorar, que en todas las regiones lleguen los recursos, va a formalizar el deporte. Estos y otros temas más son discutidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Tras la polémica por la multa impuesta a un ciudadano por comprar una empanada en la calle, en la Cámara fue presentado un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo en el Código de Policía y acabar con los abusos que sufren a diario los vendedores ambulantes. La iniciativa del representante Fabio Arroyave precisa el artículo 140 del Código de Policía, que dio lugar a la polémica multa por la compra de la empanada. El objetivo principal es evitar abusos. Nosotros no podemos permitir, en el marco del derecho al trabajo, de la gente buscar un recurso para subsistir en su familia, que se les atropelle este derecho. Y mucho menos a los ciudadanos, que hoy de alguna manera por comprar, por recibir un producto en el espacio público están siendo sancionados con una multa de más de 800.000 pesos, como lo vimos con aquella anecdótica compra de la empanada. Nosotros tenemos que dejarlo claramente en un proyecto de ley para que no genere interpretaciones equivocadas. Es por eso que este proyecto expresamente dice que no podrá ser sancionado quien adquiera, reciba o compre un producto o un servicio en el espacio público. Para los representantes,
Es necesario reformular la medida y organizar el uso del espacio público, ya que de la economía informal devengan su sustento más del 50% de los colombianos. Cualquier tipo de acción de la policía, por más que esté contemplado en el Código de Policía, de sacar a los vendedores informales, emprendedores informales de economía popular, debe estar acompañado de un plan de restablecimiento de derechos, de generación de empleo, de reubicación. Si no se hace eso, tenemos que reconocer una violencia por parte de las autoridades, por parte de la policía y de las alcaldías que promueven tales tipos de acción. Es importante aclararle a la ciudadanía que lo que está haciendo la policía de ponerle multas a los compradores de vendedores informales es absolutamente ilegal. Yo fui de las personas que más se opuso al Código de Policía, pero concuerdo con los autores y con los ponentes que el parágrafo 6º del artículo 140 nunca fue pensado, y es importante decirlo, nunca fue pensado ni redactado con la intención de que se multara a los compradores de los vendedores informales. El proyecto además incluye herramientas como los microcréditos y programas de emprendimiento a través del SENA, para facilitar la formalización de los vendedores ambulantes. El país tiene gran expectativa por la decisión que tome el presidente Iván Duque frente a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. En la Cámara de Representantes, los partidos independientes y de oposición piden sancionarla, mientras integrantes de la bancada del gobierno que la objete. En los próximos días, la discusión en el Congreso gira alrededor de la decisión que adopte el presidente Iván Duque respecto a la Justicia Especial para la Paz. Las posiciones de las bancadas están divididas. Esperemos que no tengamos que llegar a ese punto de objetar la JEP, pero si eso se da, muy seguramente el partido de la U querrá reunirse con el presidente Iván Duque con el fin de analizar las circunstancias que los llevaron a esa decisión y en el Congreso presentar una posición clara en torno a la defensa del proceso de paz. En caso tal de que el presidente Duque decidiera objetar la ley de JEP, pues el Partido Liberal estaría absolutamente en desacuerdo, entendiendo que no estaríamos satisfaciendo los principios de verdad, justicia y reparación para los colombianos. Sí estoy de acuerdo en objetar la JEP debido a que la justicia tiene que ser igual para todos los colombianos. Los criminales tienen que pagar por todos los delitos que han cometido. Por ejemplo, en el caso Santrich. El jefe de Estado solo podría objetar la norma por inconveniente, pues la Corte Constitucional le dio viabilidad frente a la Carta Política. Creemos que en este momento no proceden esas objeciones, que lo que le corresponde al presidente de la República es sancionar la ley como venía. De llegar a ser objetada, nosotros por supuesto nos opondremos aquí en el Congreso, que es el siguiente paso, e insistiremos en que la ley sea sancionada como fue aprobada por el Congreso de la República. De acuerdo a la normativa, el presidente tiene 20 días para analizar el documento y proceder a sancionarlo. Posiciones divididas frente a la posibilidad de implementar el fracking para la extracción de hidrocarburos produjo la recomendación de la Comisión de Expertos, que dio vía libre al Gobierno Nacional para iniciar estudios frente a este mecanismo. La Cámara de Representantes reaccionó ante la decisión de la Comisión de Expertos. Las posiciones van desde esperar los resultados de los estudios hasta la prohibición total de esta técnica. Hay una gran incertidumbre porque no da confiabilidad esa comisión de expertos. Son 13 miembros, de los cuales esos 13 miembros, la gran mayoría tienen una postura a favor del fracking. Son personas que han sido vinculadas o han trabajado en el sector petrolero. Hasta que no exista un estudio técnico, científico, profesional y responsable que nos diga que es viable hacer fracking en Colombia, tomaremos otra postura diferente. Por el momento no es viable hacer fracking en Colombia. El fracking sería terriblemente nocivo en Colombia porque no existe de ninguna manera el conocimiento técnico para aplicar esta técnica, pero tampoco tenemos una institucionalidad que pueda responder a un caso de emergencia, por ejemplo, de aguas residuales del fracking en ningún tipo de ecosistema estratégico para la vida, que no conocemos de ninguna manera cuál es la composición geológica de nuestro país, que no sabemos dónde están las aguas subterráneas, que no tenemos idea, y lo que dice este comité de expertos es: empecemos la fase de exploración, que sobre la marcha vamos viendo. Por supuesto que hay que hacerlo bajo los parámetros de estos estudiosos, de estos científicos que saben mucho de eso, con mucha responsabilidad, pero creo que definitivamente es una alternativa para poder aumentar la producción de petróleo, de hidrocarburos en todo el país. Otros representantes afirman que ante el inminente agotamiento de los hidrocarburos en el país es necesario buscar alternativas de explotación. Lo que sabemos, y desde la Comisión Económica a la que pertenezco, pues ya lo hemos hablado en reiteradas ocasiones,
Las reservas de petróleo y gas en 7 años se terminan. Así que tenemos que empezar a buscar alternativas diferentes y sobre todo alternativas diferentes de ingresos para el país. Sabemos que necesitamos aumentar las reservas, pero tenemos que mirar cómo cambiamos o cómo direccionamos la política petrolera y le apostamos a unas energías totalmente diferentes, como son las energías limpias. El presidente de la Comisión Quinta de la Cámara anunció la conformación de una comisión del Congreso que hará seguimiento político y técnico a los estudios y determinaciones de la comisión de expertos. La alerta naranja en Bogotá por los elevados niveles de contaminación encendieron las alarmas respecto a la calidad de aire que los capitalinos consumimos. A pesar de levantarse las medidas de contingencia, los representantes indicaron que se debe abordar el tema como política pública. A raíz de la alerta naranja emitida por la Alcaldía de Bogotá, debido a la contaminación del aire en el suroccidente de la capital, los representantes por Bogotá pidieron acciones concretas para superar la crisis. La situación que está viviendo Bogotá en este momento pues es terrible. El aire que nos estamos con los que nos estamos oxigenando los bogotanos pues está supremamente contaminado. Esto yo creo que hay que tomar medidas necesarias desde el Congreso de la República y ojalá en el marco del Plan Nacional de Desarrollo logremos los congresistas por Bogotá dar un debate importante en torno a la protección pues por supuesto del medio ambiente y de la calidad del aire para los bogotanos y ojalá lográramos incluir dentro de ese Plan Nacional de Desarrollo una medida importante que logre mejorarle la calidad del aire a todos los bogotanos. Frente al levantamiento del pico y placa para reducir la contaminación, representantes señalaron que la medida no soluciona el problema de fondo. Yo creo que estas son medidas transitorias. Nosotros tenemos que trabajar por medidas profundas que nos permitan a nosotros mejorar la calidad del aire de Bogotá. Es que Bogotá ha tenido indicadores más preocupantes incluso de ciudades como México. Entonces estamos hablando de que el DF, Ciudad de México, tiene muchos más habitantes y a veces ni siquiera alcanza los niveles de contaminación que alcanza Bogotá. Una realidad que tenemos que enfrentar con políticas transversales, empezando por ejemplo, y esto es un llamado a la alcaldía, de pensar en combustibles alternativos para el sistema integrado de tránsito, de transporte. ¿Cómo vamos nosotros a lograr que Transmilenio funcione con energías limpias? ¿Cómo vamos a funcionar nosotros con un SITP que funcione de la misma manera? Necesitamos implementar medidas de largo plazo y medidas que de verdad den una solución al problema que tenemos de contaminación en la ciudad de Bogotá, que no son solamente los vehículos particulares. Tenemos que pensar en la calidad de los combustibles, en esa flota del SITP provisional, que es uno de los mayores contaminantes en la ciudad de Bogotá, y la regulación de los vehículos de carga, entre otros. La bancada de Bogotá anunció que hará seguimiento a las medidas tomadas por la alcaldía por esta situación que afecta a todos los bogotanos. Más de 30.000 hectáreas han sido arrasadas a causa del incendio forestal que por esta época vive el departamento del Meta. Los representantes hacen un llamado a la ciudadanía, piden tener precaución y colaborar con la situación. En lo corrido de 2019 se han registrado más de 600 incendios forestales en el departamento del Meta, los cuales han arrasado con más de 30.000 hectáreas de bosques, especialmente en municipios como Puerto López, San Martín, Cabullaro y Villavicencio. Si usted fuma, no bote cigarrillos en la vía, porque a veces uno dice, no, pues en la vía no pasa nada, pero el cigarrillo, la colilla se mueve y puede generar un incendio. Si usted está en el sector rural, no deje tampoco vidrios expuestos, que el sol y el calor puede generar también un incendio. Así que es pedirle a la ciudadanía, en primer lugar, que nos ayude con esto, porque esto es una responsabilidad de absolutamente todos. Y por supuesto que el gobierno nacional, la fuerza pública y los alcaldes territoriales nos han estado ayudando, han estado presentes, pero el fuego se tiende a salir de las manos, entonces debemos evitar este tipo de situaciones. Para que hagan un trabajo de educación hacia el campesino, para evitar estos incendios, por cuanto a veces son fallas humanas, debido a que no tienen los cuidados para atenderlos y además para dejar los vidrios, para dejar fuegos a veces cuando hacen sus paseos, y que permite que se produzcan estos desastres forestales. Los organismos de socorro manifestaron su preocupación porque según el IDEAM la temporada seca se podría extender hasta abril o comienzos de mayo. A la expectativa y atención de las emergencias se encontrará también la Defensa Civil y la Fuerza Aérea. Con el propósito de acercar y generar mayor confianza con los ciudadanos, la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes avanza en la construcción de su plan estratégico para este año. Las diferentes dependencias en un encuentro directivo presentaron sus planes de mejoramiento por procesos.
Los jefes de las divisiones de personal, jurídica, financiera y presupuesto y servicios y las oficinas de protocolo, información y prensa y planeación y sistemas se reunieron en una jornada en la que presentaron sus propuestas y definieron las líneas de trabajo de la entidad para el presente año. Aquí cumplimos dos metas fundamentales. Una de ellas, cada uno de los jefes de oficina y jefes de división contaron su plan estratégico y su plan de acción personal y, por supuesto, el de la división o el de la oficina que lidera, donde se comprometieron a tiempos reales con metas perfectas, idóneas y muy fructíferas a dar lo mejor de sí para el buen funcionamiento de la dirección administrativa y de nuestra corporación Cámara de Representantes. Y el segundo punto fundamental, la suscripción de acuerdos de gestión, de acuerdos y compromisos con la entidad a dar lo mejor de sí, a cumplir con su manual de funciones, pero sobre todo a que las metas van a ser una realidad. Para la Oficina de Control Interno, esta es la manera adecuada de concertar y planificar las actividades de la Cámara, de tal manera que la corporación desarrolle sus funciones bajo una directriz clara y con propósitos específicos. Esa planeación estratégica fundamentada en la construcción de unos objetivos, unas metas y unos indicadores en los cuales hoy nos permitieron de manera conjunta construir, desarrollar, implementar y también hacer seguimiento desde la Oficina de Control Interno para que cada una de ellas se desarrolle y se planifique dentro de... Para la dirección administrativa de la Cámara, estos comités directivos le permiten alinear el trabajo con el fin de brindar apoyo a los representantes a la Cámara para que puedan cumplir su misión y que los procesos se lleven a cabo con la mayor transparencia y eficiencia. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Este fin de semana, la frontera colombo-venezolana en el Puente Internacional Tienditas será el escenario para el megaconcierto 8Live Venezuela. Artistas de varios países se solidarizan con nuestros hermanos del vecino país, con la intención de recaudar recursos. Desde la Cámara se invita a participar. Quiero invitar a todos los colombianos y al mundo a que este viernes participemos de ese concierto que Richard Braxo quiere ofrecerle a la frontera colombo-venezolana. En el Puente de Tienditas estamos todos invitados para ese gran concierto de ayuda y libertad. Yo creo que a nosotros los ciudadanos de frontera nos interesa mucho que Venezuela vuelva a recuperarse. Es un punto muy importante en la agenda del presidente Duque y en la agenda de nosotros los cucuteños y norte santandereanos. Entonces estamos todos invitados a este gran concierto el viernes en el Puente de Tienditas. Desde la Cámara le solicitaron al Gobierno Nacional incluir todos los departamentos que hicieron parte de la Ruta Libertadora en los beneficios de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia de Colombia que se celebra este año. A eso le vamos a apuntar y también que todas las líneas bases que quedaron redactadas en la Ley 1916 del 2018, Ley Bicentenario, queden estipuladas en las líneas bases del Plan de Desarrollo para que esta conmemoración y este hecho histórico que hoy nos une a todos los colombianos, realmente pase simplemente de actos conmemorativos a inversiones y proyectos que generen desarrollo en el país. El representante de la Cámara, Erwin Arias, denuncia irregularidades en la contratación del SENA virtual. Según el congresista, se está vulnerando el derecho a la educación, pues muchos estudiantes debían empezar sus clases en enero. Reiteramos esta denuncia en defensa de los estudiantes del SENA, que hace más de un mes tendrían que haber iniciado su periodo académico. Y hoy en diferentes regiones del país el SENA no les responde de forma favorable. Estas irregularidades en la contratación de instructores en el SENA, los problemas políticos o administrativos que tenga el SENA no tienen por qué recaer en el estudiantado, que es hoy la parte más débil de esta cadena. Desde la Comisión por la Educación Superior le enviamos un mensaje al Gobierno Nacional, a la Dirección Nacional del SENA. Necesitamos explicaciones oficiales ya. ¿Cuál es el motivo para que no hayan contratado los docentes en las diferentes regiones del país? Una iniciativa que pretende fortalecer la capacidad de operación de la policía fue radicado en la Cámara. El proyecto contempla la creación de grupos especiales de efectivos vestidos de civiles para que puedan patrullar en las ciudades sin necesidad de emplear el uniforme característico de la Policía Nacional. Le estamos apostando a reducir las tasas de hurto a personas, a reducir las tasas de hurto a establecimientos de comercio y acabar con el narcomenudeo. Esto implica que estos policías que van a estar vestidos de civil puedan reaccionar de manera inmediata al momento de cometer un delito y que los delincuentes también piensen más de una vez en poder cometer este delito porque no saben que si la persona que está al lado hace parte de un cuerpo de la policía.
Hasta aquí el noticiero de la Cámara de Representantes. Volvemos en 7 días con más información. Hasta pronto.